9:18 y aquí estamos ya con visitas en nuestro programa. Hoy aquí en los estudios está María Lourdes Toujas, licenciada en bromatología, especialista en helayotecnia. En realidad es en la elaboración de AOVE, ¿sí? Del aceite de oliva virgen extra. ¿Cómo estás? En realidad todos te dicen Lourdes, así que te voy a tratar así. Lourdes, bienvenida, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias Natalia, muchas gracias por invitarme. Y sí, soy Lourdes, simplemente Lourdes. Así que bueno, muchas gracias por invitarme, por este espacio y hacer conocer todo lo que trabajamos. Bueno, estamos en plena campaña de la olivicultura también, de la cosecha, contanos. Sí, estamos en plena campaña. La verdad que, bueno, los aceites de cosecha temprana, que se llaman, empezaron a mediados, fines de abril, pero ya estamos como en el pico, ¿no? Con mucho trabajo, gracias a Dios, en algunas empresas con un poquito menos de producción que otras, pero bueno, ya a full, trabajando a full. Uh-huh. La verdad que es muy lindo y hay que trabajar mucho porque esto es un jugo de fruta y hay que, bueno, extraer lo mejor posible y cuidarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, también sos asesora de distintas empresas, responsable de la planta allí en la Facultad Don Bosco, que está certificando IG, es decir, indicación geográfica, tiene el sello de calidad, ya vamos a estar hablando de eso. Pero, por ejemplo, ya que estamos en este momento, ¿cómo vos sabés cuál es el momento oportuno, valga la redundancia, de la cosecha en lo que es la aceituna? Bueno, el momento oportuno de la cosecha se comienza en diciembre, para que todos sepan, a partir del endurecimiento del carozo, como cualquier fruto. Es decir, uno va, recorre los campos con los ingenieros agrónomos de cada emprendimiento y empezamos a hacer análisis, uh-huh. ¿Sí? Empezamos a hacer análisis de sanidad, empezamos a hacer análisis de humedad, de cuánto es la acumulación de aceite que tiene ese fruto, para ver si vamos a poder extraer mucho, poco, y también, bueno, la calidad, para que entiendan, morfológica, cómo va pintando la fruta, para que me entiendan cómo va el color, ¿no? Uh-huh. Entonces uno, a partir de todos esos datos, se reúne con los ingenieros agrónomos, se consensua y decimos, bueno, vamos a empezar por acá, por este varietal, o vamos a empezar la semana que viene. Entonces uno vaya planificando un poco lo que va a ser la cosecha. Un poco parecido, pero con distintos parámetros, como la enología, ¿no? Claro, mientras ibas contando vos del fruto, me quedé pensando, claro, en si lo comparamos con la enología, bueno, a ver cuántos grados Brix tiene allí ese racimo. Tal cual. Bueno, acá nosotros tenemos que saber cuánto, si se está desarrollando el fruto bien, porque en la pulpa es donde vamos a tener todo el aceite. Entonces, bueno, tenemos que saber si va a haber acumulación o no, y bueno, empezar a trabajar a partir de ahí con los ingenieros agrónomos para que tener pulpa y tener grasa, ¿no? A empezar a darle de comer a las plantas para que formen ese apreciado aceite que después vamos a necesitar. Uh-huh. Y una vez que hemos cosechado y lo llevamos a la planta, a la fábrica, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? ¿Se debe hacer inmediatamente el ingreso? Sí, en realidad el tiempo entre la cosecha y la molienda debe ser lo más rápido posible, ¿sí? Antiguamente se daban valores de 24 horas y demás, ahora cada vez esos tiempos están más acortados, las fábricas o las almazaras, que es como se dice. Claro, como se le llama en realidad. Como se le llama, pues no fabricamos nada, exacto. Extraemos. Es almazara, pero acá en Mendoza vos decís almazara y como que te miran un poco raro. Sí, la almazara es el establecimiento donde se extrae o se obtiene ese aceite. En realidad tiene que ser lo más rápido posible y lo más ágil posible. Si ya no es una de acuerdo a investigaciones y paper, ya no es 24 horas, porque 24 horas es un montón. En esto, como es agricultura, uh-huh. Es algo vivo, no podemos hablar de tiempos establecidos, sino lo más rápido posible, y si es menos de 12 horas, es excelente, mejor. Por uh-huh. eso las almazaras están casi al lado de los olivares. Claro, porque eso también, digamos, tienen la luz, tienen la oxigenación, todo eso va a incidir en la drupa. Claro, sí. Vamos a seguir usando, ¿viste? Palabras del sector. Del sector, claro. Para que bueno, no la sepan, aceituna. Sí, la drupa es como es el fruto, ¿no? Es una drupa. En realidad,
Sí, tiene que ser lo más rápido posible porque empieza un proceso que es fermentativo y ocurre tanto en verde como en madura, porque muchas veces dice, en verde como que puede esperar un poquito más y no, al contrario, porque en verde tenemos azúcares. Aunque ustedes no lo crean, entonces fermentan esos azúcares mucho más rápido que una fruta madura. Entonces, el atroje, que se llama cuando va desde el campo a la fábrica o a la almazara y no se respetaron los tiempos y quedó, por ejemplo, no sé, por decirle 2 días o más de 24 horas o más de 12 horas y dependiendo de la temperatura del ambiente empieza un proceso de temperatura dentro de los cajones, de los vines o de las tolvas donde se transforma y empieza a fermentar. Entonces ese es el famoso sabor que después vamos a encontrar en las góndolas de los supermercados, ese gusto fuerte a oliva que parece aceituna, eso es el atributo que le llamamos el defecto, que es atroz, ¿sí? Todo lo que suceda antes va a influenciar en el producto final. Sí. Nosotros tienen que tener una idea de que el aceite dentro de la aceituna va a ser el más fresco que podamos llegar a obtener. Después de ahí, nosotros en realidad no podemos mejorar nada. Siempre que estamos en la molienda o en lo demás, si nosotros hacemos un proceso que no va a ser controlado o que vamos a tener siempre vamos a empeorarlo. Entonces, toda la acción que vayamos a hacer la vamos a perjudicar. Entonces, tengo que hacer lo mínimo posible como para extraer la máxima calidad, porque esto es un negocio, pero dañándolo menos, es decir, claro. Un poco es eso. Lourdes, ¿y después de la molienda qué sigue? Bueno, después de la molienda tenemos los molinos, como un molino normal de cualquier industria, y después viene el proceso de amasado, que para que la audiencia sepa es como si fuese una batidora o una amasadora de una panadería que es vertical, bueno, esta acá es horizontal, tiene aspas donde circula agua a temperatura, pero llamémosle temperatura 30 grados centígrados para que esa pasta tenga 28. ¿Qué pasa con esto? Nosotros ahí en este equipo, que es una batidora, tenemos que tratar de que las pequeñas gotitas de aceite que se liberaron en el molino se transformen en grandes gotas de aceite. Yo lo explico así muy fácil, pero es muy difícil. Claro. Y entonces, eso para que yo lo pueda extraer. Si yo voy a hacer un aceite de oliva de alta gama, el tiempo de permanencia de la pasta ahí dentro de este equipo tiene que ser no mayor a los 60 minutos. Desde que empezó a llenarse hasta que se vació, para que me entiendan. Si yo voy a hacer un aceite de oliva virgen extra de calidad, sin defectos, que a lo mejor no es alta gama porque no tenga grandes frutados o grandes amargos, grandes picantes, no puede superar los 90 minutos, ¿sí? Para que ustedes vean que el tiempo y la temperatura en esta etapa del proceso son cruciales. Si yo tengo mucho tiempo de batido o mucha temperatura, obviamente voy a extraer más aceite, pero ese aceite no va a ser de calidad, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y son parámetros como críticos en el proceso. Bien, bueno, y de allí pasamos a un equipo que antes se le llamaban prensas, que ahora ya no están más las prensas, hay 2 o 3 empresas que usan prensas acá en Mendoza, pero es una centrífuga que es como si fuese un secarropa, exactamente igual porque es acostado, en vez de ser vertical es horizontal, y para que la audiencia me entienda, como que la parte sólida se va hacia el costado como la ropa y en el medio cae el aceite. Claro. Entonces se centrifuga toda esa pasta, cae el aceite con una pequeña humedad que después va a otra centrífuga que cumple la misma función que esta, pero que le saca la pequeña humedad que pueda tener el aceite para que no tengamos tantas borras o tantos sedimentos después en el almacenamiento, entonces se conserve mejor. No sé si fui clara, pero clarísima, bueno. Clarísima. Y ya para terminar todo este proceso, bueno, después viene la conservación, que ¿cuánto tiempo puede estar? Bueno, en los almacenamientos generalmente si yo puedo tener temperaturas controladas, que puedo tener de 15 a 16 grados, mejor. Y si tengo que dejarlo en tanques, protegido de la luz, si son tanques de acero inoxidable, mejor, que no tengan oxígeno, ¿sí? que estén bien resguardados, y la vida útil depende del varietal y del cuidado que yo le dé, ¿sí? Hay varietales que me pueden durar más tiempo, no quiero decir fechas porque
todo depende de tantas cosas, pero generalmente todos los que trabajamos en olivicultura, cuando empezamos la nueva temporada, ya tenemos muy poquito aceite de la temporada anterior o casi nada, que eso es lo mejor. Lo mejor, porque claro. ya cuando tiene un año ya está un poco envejecido. No quiere decir que esté mal, pero ya está, como nosotros decimos, como que está cansado. Claro, acá es contrario a la vitivinicultura. Sí. Mientras menos antes, tiempo, mejor. Exactamente. Sí. Es exactamente lo contrario. No mejora en el tiempo, sino Claro. empeora. Exacto. Bueno, ya vamos a estar hablando de varietales, cuáles son los más usados aquí en la provincia de Mendoza. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de AOVE, ¿sí? De aceite de oliva virgen extra? ¿Cuáles son las características que tiene? Porque no es lo mismo, y no es lo mismo un aceite que vamos a comprar en la calle, que va a tener seguramente el sol, los envases y toda la temperatura distinta, a todo el cuidado que hay que tener, algo ya estabas mencionando. Hacemos la pausa y seguimos. El campo y sus protagonistas.